Como breve antecedente, partiremos de la realidad educativa en las aulas de nuestro país. Existe una realidad que nada tiene que ver con las rimbombantes reformas educativas. Los factores, muchos. La existencia de verdaderos e invencibles gigantes que igual protegen los privilegios de unos cuantos y persiguen a quienes no comulgan con sus ideales, los sindicatos. La realidad económica de nuestro país, en la cual llevar a cabo cada proyecto marcado en los libros de texto dejaría sin comer a muchas familias mexicanas, sin contar que algunas no tienen ni siquiera para eso. El poco tiempo del que hoy en día los padres disponen para convivir y atender las necesidades de sus hijos. La falta de vocación de algunos maestros, peor aún, de la desinformación del concepto de educación y cómo transmitirla. Un mundo que privilegia la producción económica que controla y regula los valores culturales, los afectos, las construcciones e ideales propios de los pueblos. El tema de la reforma educativa creo que tiene que eludir varias cosas. Una es, para atenderlo como tal, una es la simplificación. La reforma educativa no la entendemos si decimos, ¿le vas a los que se quieren evaluar o los que no se quieren evaluar? Es decir, no es un partido de fútbol, ¿no? Es una cuestión muchísimo más compleja. Y yo creo que una imagen o una metáfora vale más que 1000 palabras. Entonces yo me imagino a un camión, a un autobús que está muy maltratado, con la palanca de velocidad desamarrada con un mecate, el parabrisas estrellado, los asientos rotos, ¿no? Hay hoyos en el techo, las llantas muy mal, ¿no? Un motor bastante dañado, que está en un camino de terracería, cuesta arriba y lleno de baches, ¿no? Y un grupo de personas dicen, vamos a arreglar este asunto porque necesitamos que vaya más rápido el autobús, porque el mundo no nos va a esperar, ¿no? Y, digamos, paradójicamente, dicen, la solución es capacitar a los choferes. Si hacemos una analogía, bueno, el camión es el sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo está tan dañado, con tantos problemas, y si luego pensamos que la terracería son las condiciones del país y las condiciones del sistema educativo, un breve paréntesis, en el informe presidencial, el presidente Peña Nieto dijo que el 64% de las 109 escuelas tienen problemas de mobiliario y sanitarios. Además, una desigualdad brutal, 50 millones de pobres, etc. Entonces, una cosa que es paradójica es que llamemos reforma educativa a un proceso en el cual se dice que la solución es evaluar a los choferes. Perdón, tendría que estar acompañado con un proyecto de mejorar el autobús en serio y, digamos, reparar la carretera. Sino apostar a que la única causa y la exclusiva solución del problema son los profesores y evaluarlos, conduce a una situación que no va a modificar la calidad del sistema educativo. Lo que sí va a hacer es que el Estado, en este caso el gobierno, va a recuperar no la rectoría de la educación, sino el control del magisterio, que antes lo había cedido, no se lo habían arrebatado, lo había cedido al sindicato. En consecuencia, me parece que llamar reforma educativa a lo que está ocurriendo es excesivo. Sí toca a un actor fundamental de la educación, los profesores, pero al no tener contemplado un horizonte educativo, por ejemplo, cuando se dice que va a haber una evaluación y una evaluación integral a cargo del INE, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, platicando con los colegas del INE me dicen, bueno, vamos a hacer una evaluación integral sin cambiar los programas de estudio. Es decir, los programas de estudio son enciclopédicos. Entonces, un buen profesor es aquel que se sabe todo el contenido. No, un buen profesor es aquel que
conoce pedagógicamente qué hacer con el contenido educativo que tiene que enseñar. Me parece a mí que hemos confundido un poco a la reforma educativa con una reforma relativamente laboral, ya lo reconoce el secretario Chua Ip-Fet. Por ejemplo, si uno estudia la ley del servicio profesional docente, uno encuentra que está tratando de regular el ingreso, la permanencia a través de la evaluación, pero no hay nada en términos de cuál va a ser la carrera docente en el país. Es decir, lo que está en juego es te quedas o te vas, pero ¿en qué condiciones te quedas? ¿Cómo puedes avanzar en la carrera docente? Creo además que de la simplificación entre le vas o no a los maestros o le vas o no a la coordinadora, digo a los que quieren evaluar al gobierno, no nos damos cuenta que hay dos problemas ahí. Uno, la prisa legislativa no hizo honor a la complejidad del problema. No se puede hacer una reforma que arregle todo, pero por lo menos sí comprometerse a una modificación de la infraestructura y los programas de estudio. Hay una cuestión que es muy delicada. Nosotros estamos teniendo acciones directas por parte de la coordinadora y también una prisa legislativa y una simplificación del problema. Por ejemplo, con las adendas que se han hecho a la reforma, se dice, el profesor va a obtener su base, como dice la ley, 6 meses y un día después si no tiene un auto desfavorable. Pero 2 años después, que va a ser seguido por un tutor, puede perder el empleo. Eso va a generar problemas legales, amparos, etc. Yo creo que en realidad hay el riesgo de que esta reforma se haga para que no suceda nada, en el sentido que, volviendo a mi metáfora, por más conocedor que sea del sistema educativo o del proceso educativo, con ese camión y ese camino no podemos avanzar. Finlandia avanza, ¿por qué? Porque tiene una supercarretera y tiene una Toyota 2030. Nosotros tenemos un autobús fundado hace 50 años, maltratado durante 5 décadas por el PRI y por el PAN, y ahora lo quieren echar a andar diciéndole, vamos a capacitar a los profesores. Incluso la imagen que tengo es, vamos a ponerles corbata, como a los microbuseros, y dijeron, ya subió el servicio, ya mejoró, ¿no? Esto se ponía la corbata como si fuera cinta de karateca. Creo entonces que necesitamos, los que trabajamos estos asuntos, contribuir, y creo que el colegio hace muy bien en proponer, no que yo tenga razón, sino invitar a que conozcamos las leyes, a que nos demos cuenta de que la transformación educativa del país pasa no solamente por un actor, sino que pasa por también la responsabilidad de muchos más en mejorar las condiciones de trabajo. En ese sentido, estamos, quizá como dice la profesora Silvia Smelkes, que preside al INE, esta es apenas una plataforma sobre la cual lanzar una reforma educativa. Hoy, a mi juicio, no es una reforma educativa, es una modificación de quién controla a los profesores. Y tengo un miedo. Como la ley dice que el INE va a decir cuáles son los lineamientos, pero los que van a ejecutar la evaluación son las autoridades educativas de los estados, las autoridades educativas en los estados, en buena medida, quizá en 20 estados, son personas que pertenecen al CENTE. Entonces, tenemos el riesgo de que la arbitrariedad atribuida al sindicato ahora pase a una relativa arbitrariedad por parte de los gobernadores. Yo creo que, para terminar, podría decir, mi mirada es escéptica. Es decir, no comparto en absoluto la forma en que está actuando la coordinadora afectando a terceros. Tampoco comparto la violencia de los medios de comunicación que han llegado al racismo, a decir, ¿cómo pueden ser esos nuestros profesores? Mira nada más, son gordos. Se está llegando a un nivel en cual la estridencia de los medios te pide que pidas
acciones de fuerza. Y por otro lado, la coordinadora está afectando a terceros. Si no nos salimos de ese dilema de estridencias, no cabe el espacio para pensar la reforma. En buena medida, la decisión del Estado de entrar al asunto educativo hay que aplaudirla. Pero también es nuestra responsabilidad como investigadores observar la complejidad del fenómeno y decir lo que le falta a esta reforma y el riesgo de confundir la reforma educativa con ponerle corbata a los choferes. Sin embargo, en esta ocasión dejaremos de lado todos los otros factores y nos enfocaremos en el docente. Y es que este es el recurso más valioso e importante dentro del aula. Es quien se encargará de la sinergia dentro de ella. Por ello, es tan importante formarnos como docentes investigadores, aportando formas de vivenciar el proceso educativo de una manera diferente, potenciando al ser humano a descubrir, a reflexionar, a actuar, a crear e innovar. Entonces, ¿cuáles son los rasgos que debería de tener un buen docente para desarrollar su potencial y el de sus educandos? Ejerce su poder para ayudar al estudiante, se analiza continuamente, orienta con lo que es, deja de lado sus convicciones, renueva sus discursos diariamente, entrega sus vivencias, construye sus valores. Es un filósofo de la educación, no un técnico de ella. Lucha contra la rutina, forma conciencia crítica, ama y construye el mundo.